Hola a todos, mi nombre es Andrés y les traigo el nuevo video de dragones. ¿Cuál es el mejor dragón de Age of Empires 3? Estoy algo contento hoy día porque me acabo de enterar que nos faltan 7 suscriptores para llegar a los 100. Ojo con eso. Así que como estamos en época de celebración, este fin de semana voy a hacerme este video y 2 más. Y uno va a ser uno especial, así que muy atentos. La verdad que estoy muy agradecido, en poco tiempo hemos logrado 100 suscriptores, es una locura. Así que bueno, nada más que decir, muchas gracias y por favor suscríbanse, me falta poco. Vamos al tier list. Empezamos el tier list con una de las civilizaciones europeas que mejor balance tienen en estos tier list. Estaba haciendo una buena cantidad de videos y los británicos han estado en los top avanzados en constantes veces, tanto con los mosqueteros casacas rojas o como los rangers de sus guerrillas. Y en este caso, el dragón británico brilla nuevamente, con 3 mejoras que aumentan las estadísticas del propio dragón. No tiene una skin personalizada porque los británicos no se especializan en dragones, aún así la unidad es bastante competente. Quiero decir que en este video agregué algunas civilizaciones que me parecían correctas, como lo podía ser los Ruiter de los holandeses, pero no agregué los españoles porque los españoles no tienen la especialización en caballería ligera. Quería dejar eso en claro, los españoles en este tier no aparecen. Eso porque, como ustedes pudieron ver en el video anterior de los húsares, había muchas civilizaciones que compartían básicamente las mismas estadísticas, entonces era hacer el video más largo y esta vez lo traté de hacer lo más corto posible, pero claramente llegando a la mayor cantidad de unidades, tanto únicas como con sus mejores estadísticas, claro, y abordando la mayor cantidad de civilizaciones. En el caso de los británicos, la caballería, como ustedes pueden ver, es muy buena porque cuenta con estadísticas estables comparado con la mayoría de caballerías que vamos a ver. Tengo que decir que este video fue más complicado que los anteriores porque acá dependen de más cosas. Ahora que lo estoy pensando, todos estos videos cada vez van subiendo la dificultad, pero bueno, así son las cosas. Y en el caso de los británicos, tienen estadísticas bases muy buenas, como 460 de vida, unos 52 de daño si no mal estoy, y bueno, como ustedes pueden ver, son muy buenos. Así que vamos al tier list. Ahora que estamos en el tier, les vengo a traer las estadísticas del dragón imperial británico. Como ustedes pueden ver, 460 de vida, 52 de daño, 14 de rango, buenos multiplicadores y buena velocidad en general. Ahora, este británico se gana el puesto de bueno. Como ustedes pueden ver, estas van a ser las civilizaciones que vamos a usar el día de hoy. Habían unas genéricas, por ejemplo el de Rusia, creo que está por aquí, tiene el mismo que el del otomano, y los dragones europeos, como el italiano, el francés, son básicamente los mismos. Me sorprendió que estos se repitieran, el ruso con el otomano. Realmente no me lo esperaba, no me acordaba que eran los mismos. De igual manera, vamos a la siguiente tropa. Vamos al lado de los ingleses para hablar de los alemanes. Esta civilización, como ustedes pudieron ver en el video anterior, que si no lo han visto, les invito a que lo vayan a ver, el video de las guerrillas, nos sorprendió dándonos una de las mejores tropas del Age of Empires 3, que eran los guerrilleros fusileros prusianos. En el caso de su guerrilla, vamos a tener que usar una carta que se llama Chevalier.
La de los... es una caballería francesa, eso es lo que iba a comentar recién, que reemplaza a la carreta de guerra de los alemanes. ¿Y por qué la vamos a utilizar para reemplazarla cuando los alemanes ya la tienen? Es porque esta unidad cuesta 3 de población. Y como ustedes pueden saber, a mí me gusta hacer que las cosas tengan la misma población, no más, porque considero que contra más recursos las tropas son más fuertes, como ustedes pudieron ver en el caso del cuirassier alemán, y en este caso es el mismo. Realmente porque tienen más población no lo considero. Aún así, les mostré las estadísticas que son brutales, las de 20 de vida, 92 de daño, 18 de rango, una bestialidad, fácilmente el mejor. Ahora, el Chevalier de los alemanes, no quiero contar la historia, realmente lo leí en la Wikipedia cuando estoy investigando sobre esta unidad, pero al final parece que hubo como cierto trato con los franceses para que le dieran unas unidades renegadas a los alemanes. En el caso de estas unidades alemanas, ¿qué podemos decir? Buenas estadísticas, un multiplicador de 2.75 y un daño cuerpo a cuerpo de 63 con multiplicador frente a la caballería, o sea, a la infantería ligera, hace que esta tropa sea simplemente muy efectiva frente a lo que es las guerrillas. Y fíjate que normalmente las caballerías ligeras no son buenas frente a este tipo de unidades. En el caso de los alemanes, gracias a la carta que podemos encontrar en la metrópoli, nos desbloquea esta unidad que tiene 541 de vida, especialista en cuerpo a cuerpo frente a la unidad de infantería ligera por 2 de población. Esta unidad la hace un tanque básicamente, porque tiene tanta fuerza que puede ser considerada una caballería pesada, porque imaginemos 500 de vida con 63 de daño es básicamente una caballería pesada ligeramente superior a la mayoría, pero claro, tiene ese daño a distancia y esos bonificadores frente a la artillería y frente a la caballería pesada, que lo hace una unidad muy decente tanto para atacar, para defender, para larga distancia, corta distancia, por su rango de 14, que normalmente un dragón tiene un rango de 12, así que la unidad alemana sea una de las mejores del juego. Así que vamos al tier list. Ahora que volvemos al tier list, les dejo las estadísticas del dragón británico y el dragón alemán. El Chevalier tiene 541 de vida frente al dragón de 460. Aún así, el ataque a distancia es inferior. Aún así, tiene mejor daño en cuerpo a cuerpo. Si no mal estoy, el dragón tiene unos 22 y el dragón alemán tiene 63, bastante más. Sin contar que tiene multiplicador frente a la infantería ligera. Y he estado viendo en algunos comentarios que me dicen que el negativo es positivo. Si ustedes ponen el mouse frente al, por ejemplo, el 63, les va a aparecer que es daño extra. Así que eso quería comentarlo rápidamente. Aún así, sigamos con las estadísticas. La velocidad es superior al alemán y el asedio es superior que el británico. Entonces, para recapitular, tiene más vida, tiene más velocidad, tiene más asedio, tiene mejor daño cuerpo a cuerpo y es efectivo frente a unidades tipo infantería ligera, artillería y caballería pesada. Todos los dragones son efectivos frente a la artillería y caballería pesada, pero no a la infantería ligera, que es directamente el counter de ellos. Por lo que el alemán lo ponemos en la categoría de bueno, superior al británico. Vamos con la siguiente tropa. Por fin, en todo este tier list, esta serie de tier list de hecho que he estado haciendo, por fin los chinos aparecen en buena forma frente a las otras unidades de sus compañeros. Ahora, ¿qué lo hace tan especial esta unidad? El valor. El valor de lo que es la caballería
ligera china es que tiene un valor de 135 de comida. Es muy muy barato. Básicamente lo que vale un Streamlit. La diferencia es que esta unidad es efectiva. Ahora cuando ya coloque las estadísticas en pantalla van a percatarse de lo que estoy hablando. Pero en resumen, como es una unidad tipo arquero caballo, tiene más velocidad de disparo. Recordemos que la velocidad de disparo de la unidad tipo arquero caballo siempre varía, pero normalmente es de 1.5 hacia abajo. Como mínimo he visto velocidad de 1.20, si no mal estoy, en una unidad rusa. Y bueno, como ustedes pueden ver, ese es el ejército que nosotros tenemos que hacer. Es uno de pica más la caballería. Es una combinación, bueno, estándar, interesante, realmente efectiva, porque la caballería le sirve para contrarrestar a los mosquetes, a la misma caballería. La pica también mata caballería, también hace asedio, tiene daño frente a unidades de distancia, si las puedes cubrir a los mismos caballos. Los piqueros, bueno, son bastante buenos, pero claro, nosotros estamos analizando la tropa. El Kechik, como ustedes pueden observar, esta tropa tiene muchas cartas, realmente. Y bueno, ¿qué puedo decir? Tiene un buen multiplicador de bonificación de reducción de daño de 35% frente a las unidades de tipo daño a distancia. Y todo eso hace que se reduzca enormemente el daño que le hacen en consecuencia. Ahora, ¿en qué hipotéticos casos te podría servir esta unidad en comparación a dragones convencionales? Primero, el dragón convencional no te sirve para ataques de hostigamiento, lo que hace que el arquero caballo tenga un rol más de apoyo, más de lo que lo haría un dragón. Ahora, los dragones son más de choque. El dragón tú lo pones en las primeras líneas o en los costados del enfrentamiento. Ahora, toda unidad tipo arquero caballo siempre viene lo más atrás posible, tipo la posición del guerrillero. Naturalmente no los quieres adelante porque aunque tengan una velocidad de disparo muy alta, tienen poco daño, entonces eso no lo hace óptimo para el enfrentamiento. Aún así tienen unas estadísticas más que decentes, una buena velocidad de disparo, una buena velocidad de movimiento, una buena reducción frente a daño y una buena vida. Así que vamos al tier. Ahora que estamos en el tier, vamos a colocar las estadísticas del Kechik chino frente al dragón británico. Ahora, podemos ejemplificar mejor esto. Obviamente, por hacer un ejército de estandarte, el chino tiene la ventaja de que sale con piquero, aunque no lo queremos contar, hay que hacerlo. Porque no puedes obtener al Kechik de otra forma, a menos que sea de envíos infinitos, que bueno, puede estar bien en cierto sentido como para hacer un apoyo, pero realmente no vas a hacer un envío de 8 Kechik. Es bastante absurdo. Aparte, bastante poco práctico. Aún así, comparando brevemente, el dragón tiene más vida, pero peor reducción de daño frente al 35 que tiene el chino. En asedio le gana el dragón, en velocidad es la misma, en daño podemos observar que es superior el daño del dragón, porque 21 se multiplica por 2 para hacer la misma el daño de 3. 1,5 por 2 es 3, entonces el daño se multiplica por 2, sería 42, y ese es el daño que haría a la misma velocidad que el dragón. Ahora, sí hace más daño frente a lo que es la caballería pesada, pero menos frente a la artillería. Eso es algo a mencionar, sin contar que tiene peor rango. Entonces, solo porque no se usa de forma individual, porque tiene peor rango, porque tiene peor daño base,
inicial, siento que no merece la pena decir que es bueno. Aún así podemos decir que es normal. Empezamos con los estadounidenses. Ya me estoy empezando a acostumbrar a las unidades de los DLC, a las civilizaciones de los DLC, quería decir. Y es porque realmente no las suelo utilizar. Me gustan más las europeas y poco más. Pero bueno, realmente haciendo los tier, le he estado analizando un poquito más, he estado revisando un poquito más las variantes. Realmente no me parece muy compleja, sí me parece que están algo bastante sobrevaloradas. Y bueno, poco más hay que decir, realmente tienen unidades por todos lados que son buenísimas. La caballería con carabina es una de ellas, es una unidad que tiene varios tipos. Tiene a las personitas con el tono de piel un poquito más oscuro, más blanco, tienen distintos tipos de trajes, hasta imperial, con sus dos variaciones. Tienen estadísticas muy bonitas, porque tienen más rango, que como ustedes pueden observar en los distintos tier lists, a mí me importa mucho el rango porque es una variante que te permite hacer hit and run de mejor forma con cualquier tipo de unidad. Mientras tenga más rango puedes hacer hit and run. Y en el caso de los soldados con carabina, tiene 16. Como ustedes pudieron observar, el último tropa que tuvimos con rango tuvo 14. Los de carabina tienen 16. El daño es bastante bueno. La vida es menor. 360 para ser precisos. Se me olvidó una carta en este video de la carabina. Termina teniendo 369. Más una carta de la nativos que me lo envié gracias a los políticos a los estados que investigué en la metrópoli. Aún así, daño muy bueno, con una cadencia de 2.5, similar a lo que era el Carolino de la versión mosquetero, pero en versión caballería ligera. Tiene más variantes, como ya se os dije, tiene mejor skin, tiene unos buenos bonificadores de 3, una reducción de daño de 20, un ataque cuerpo a cuerpo de 27, regular, no puedo decir que es bueno, regular, y nada más que decir. Vamos al tier list. Una vez que ya estamos en el tier list, ponemos las estadísticas y empezamos a analizar. En primer lugar, el Prince Chevalier de los alemanes tiene más velocidad, pero tiene peor velocidad de disparo. Ahora, tiene más vida el dragón alemán, pero menos la caballería estadounidense. Tiene peor daño cuerpo a cuerpo, este tiene más, mejor daño también el alemán, en asedio me refería, y en general, por su daño en ataque a distancia. Así que, ¿qué podemos decir sobre la caballería estadounidense? Ahora, como ustedes pueden observar, la velocidad de disparo es superior. La diferencia es de 5, por ende, la carabina siempre termina haciendo más daño que lo que es la unidad alemana. También tiene la peculiaridad que tiene, gracias al rango, tiro extra frente al alemán. Así que por todas estas cualidades, por la forma de hacer hit and run que es superior, porque tiene más velocidad de disparo y puede contener mejor a las tropas, yo la considero una unidad tipo élite, no por su estadística, sino por su funcionalidad gracias a la microgestión de actividades. Así que, gracias a lo que es el rango y su velocidad de disparo, considero que la caballería estadounidense es mejor frente a la alemana, teniendo en cuenta que la alemana tiene unas estadísticas potenciales superiores. Podríamos considerar que la caballería alemana es fuerza bruta y la caballería estadounidense es simplemente una unidad técnica que no requiere tanta vida, no requiere tanto daño,
a diferencia del alemán, que el daño sí juega un papel importante en la unidad, pero la unidad con carabina termina siendo más efectiva siempre y cuando tengas una mejor jugabilidad. Por primera vez en mi canal vamos a utilizar una revolución. Ahora, ¿por qué uso revolución con Francia y no con las otras civilizaciones? Por una sencilla razón. Francia tiene una revolución que se llama Revolución Francesa. Disculpenme si hoy día me estoy trabando mucho, es que la verdad he estado durmiendo mal estos días. Ahora, la Revolución Francesa, ¿qué tiene de bueno? La Revolución Francesa es una revolución que es única de los franceses, obviamente, porque es una revolución de ellos mismos. Entonces, ¿esto qué genera? Un nuevo abanico de cartas. Es como una revolución mexicana que te otorga más cartas distintas a las que tenías en la metrópoli inicial, como cualquier otra revolución, pero tiene la función de que contra más vas revolucionándote, más carta te va otorgando. Entonces, ¿esto qué genera? Que al final tengas la posibilidad de mandarte una carta que no solo te habilita las mejoras imperiales, sino que te habilita la carta Cazadores a Caballo, que mejora la cadencia, la bonificación de daño frente a caballería pesada, y la Gran Armée te genera la habilitación de las unidades tipo imperiales. Entonces estas dos cosas hacen que la caballería francesa, aparte de ser más barata, tenga mejor bonificaciones frente a las unidades de tipo caballería pesada, y esto genera una mayor rentabilidad tanto en costo como en beneficio. Todas estas cualidades hacen que la caballería francesa tenga buenas credenciales para ser una de las mejores caballerías. Aún así, tiene bastantes detalles. Por ejemplo, tiene peor vida. Ese ya es un tema. Tiene un rango inferior a las que vamos a estar viendo en este tier list. Una velocidad de disparo inferior a las que vamos a estar viendo en este tier list. Tiene un daño, bueno, circunstancial. Y en cuerpo a cuerpo me refería. Y poco más. Realmente esperaba tal vez un poco más de esta caballería. Como ustedes pueden deducir, ya he estado nombrando mucho a lo que en época Napoleón. Y bueno, realmente considero que la mejora de un 1.5, si no mal estoy, de bonificación frente a la caballería pesada, aunque es efectiva para destruir rápidamente a lo que es la caballería, siento que podría haber sido mejor, básicamente porque todas las caballerías son buenas frente a la caballería pesada. Así que vamos al tier list. Ahora, colocaremos las estadísticas de la tropa británica y la francesa. Ahora, ¿qué podemos decir? La tropa francesa requiere no solo llegar a imperial, porque no obtendríamos la bonificación especial de la era napoleónica. Tenemos que hacer una doble revolución y sacar la carta de la revolución y la carta especial de la Gran Armée para generar el dragón imperial, más las cartas que tienes que enviarte al inicio con tu baraja tradicional. Así que requiere más proceso crear el dragón francés. Ahora, el dragón británico requiere 5 cartas, que normalmente 3 son las más esenciales, y puedes obtener un dragón que tiene mejor vida, mejor daño, mejor asedio, y no revisé bien, pero también mejor daño cuerpo a cuerpo. No estoy tan seguro, así que no confíen tanto en esa parte. Ahora, yo considero al dragón francés inferior al británico. Ahora, déjenme argumentar. En primer lugar, sí, tiene mucho daño frente a lo que es la caballería pesada. Creo que son 200 de daño frente al dragón imperial, que son 150, si no mal estoy en mis cálculos. Aún así, quiero decir algo. La tropa de dragón británica
de por sí esta unidad es una que hace hit and run siempre a la caballería pesada. Ahora, la unidad tipo francesa es lo mismo en rango, vida y asedio, pero inferior. Incluso el daño es inferior. El multiplicador que tiene de 4.5, si fuera 3, de igual forma haría el mismo trabajo matando a la caballería pesada como toda la caballería ligera, que es buena frente a la caballería pesada. Eso no tiene ninguna relevancia que tenga un bonificador especial frente a que todas las otras estadísticas son inferiores a las de la tropa británica, sin contar el proceso que te lleva a obtener este dragón francés. Con todo esto dicho, el dragón francés es inferior al británico y considero que la mejor forma de solucionar esto puede ser cambiar la carta de la era napoleónica en de más de un 4.5 frente a lo que es la caballería pesada. Podrían reducirle la velocidad de daño. Eso podría ser un buen... reducirle 1.5. Eso estaría interesante. O realmente subirle la estadística en general para que llegara a un dragón británico pero con menos velocidad de disparo, o tal vez con más rango o más velocidad de movimiento. En cualquier caso es mejor que la bonificación de daño frente a la caballería pesada. Hace el mismo trabajo, simplemente los mata un poco antes, pero realmente toda la caballería ligera mata a caballería pesada, así que no es como algo sorprendente. Por los nativos americanos, los caudinenses, volvemos a una de las tropas que más sorpresa me dio. Porque yo tengo entendido que las tropas normalmente americanas tienden a tener estadísticas y énfasis a unidades tipo infantería. En el caso de la caballería, hubo estadísticas que me sorprendieron bastante. Tengo que admitirlo. En estadísticas que te permiten hacer hit and run de forma bastante uniforme, contienen estas mejoras especiales de la metrópoli, y como siempre les digo, yo no uso las mejoras que son propias de las tribus nativas. Aún así podrían ser mejorables todas estas estadísticas al máximo de todas estas tropas. Parece que con las tribus obtienes hasta un 25% de daño, si no me lo estoy. Así que, para que ustedes hagan unas cuentas rápidas, la mayoría de tropas nativas deberían estar 1 o 2 puestos más arriba, gracias a lo que es el centro de baile que usan, no sé cómo se llama, los nativos. La sala comunal de los nativos, creo que así era como se llamaba. Y a ver, la tropa, mucha vida, mucho daño, rango tiene perfecto 14, una unidad muy parecida a lo que es el dragón británico. Yo realmente considero que esta unidad es una especialista en lo que es el combate modo versátil, que sirve para atacar cuerpo a cuerpo. Continuamos con las estadísticas, esta vez del jinete con mosquete Hoginosauni y el dragón imperial británico. Creo que coloco bien las estadísticas y empezamos a comparar. Partimos. Más vida del dragón, más velocidad del Hoginosauni, tiene más asedio. ¿Qué podemos destacar? Más daño contra la artillería, pero tiene peor daño frente a las unidades cuerpo a cuerpo. Entonces, bueno, ¿qué podemos decir a simple vista? Lo primero, que tiene un rol mejor que el del dragón imperial británico. Partimos por la base de que cualquier dragón es bueno frente a la caballería pesada. Ahora, el de nuestros compañeros nativos americanos no solo es bueno frente a la caballería, y tampoco tiene una gran diferencia, son 7 puntos de daño, sino que aparte tiene un por 3 frente a la artillería, que es clave a la hora de nosotros maniobrar y pelear en enfrentamientos donde requerimos que
tanto artillería, tanto infantería ligera, tanto nuestros mosqueteros no sufran tanto por ese mismo daño. Esto es culebrinas, falconetes, bombardas. Entonces, el tener esta tropa, y aparte de su especialidad de caballería pesada, te hace el trabajo para la artillería, lo hace simplemente superior al dragón británico. Porque cualquier caballería ligera es buena frente a la caballería pesada. Ahora, no todos tienen un mejor multiplicador frente a la artillería y es más rápido. Entonces, si ponemos en la balanza, ¿qué prefieres? ¿Unos 7 puntos más de daño frente a tener un multiplicador de 1 más frente a la artillería? ¿O prefieres tener 20 más de vida pero menos velocidad? Si comparamos rápidamente, vemos que nuestro compañero nativo americano... Uy, ¿dónde lo dejé? Bueno, lo dejaré aquí apenas termine el tiempo. Quiero destacar que con Hausa tuve una cierta decepción. Sí, es una buena caballería ligera, pero no como yo lo esperaba. Como ustedes pudieron ver en el video de la caballería pesada, nosotros teníamos una buena caballería con los etíopes y con los de Hausa. En el caso de Hausa, esta vez bajó mucho el nivel. Y ustedes se preguntarán por qué en el tier list no aparece etíope. Y es porque estuve revisando un poco, esta vez ya me puse a investigar las civilizaciones más africanas y me di cuenta que ni Hausa ni etíope tienen especialidad frente a la caballería ligera. Aún así, Hausa tenía como unas 2-3 cartas que, bueno, podían ser considerables en el video, caso similar al de los españoles, que ni siquiera tenían cartas, si no mal estoy. Entonces, todo esto hizo que, aparte de que Hausa y etíope tienen la misma caballería ligera, me hizo preferir usar a Hausa para que tenga un poquito más de peso la unidad, porque si no sería la misma unidad pero con menos estadística, y eso no es tan importante ni relevante. Así que bueno, partimos con bases. En primer lugar, los africanos no se especializan en caballería ligera, eso es ya un punto negativo. Ahora, el conseguir a la tropa requiere pocas cartas. Eso es lo que realmente es un punto a favor frente a las otras unidades de caballería ligera que vamos a ver en el tier. Normalmente las tropas ligeras no usan tantas cartas, pero sí, para tener una mínimamente decente necesitas tener una buena colección. El jinete con jabalina tiene 320 de vida. Eso ya es más que suficiente en el sentido de sin cartas. Eso quiero destacar. Esta unidad cuenta con estadísticas bases iniciales bastante altas frente a las otras unidades, pero claro, con cartas 344, tiene 21 de daño, 14 de rango, buen asedio, buena velocidad. Entonces, ¿qué lo hace tan especial a esta unidad? En primer lugar, el por 4 frente a la caballería pesada. Siento que esta es la mayor cualidad que tiene, pero no es lo suficientemente bueno para ser competente frente a una competitividad en las otras unidades de tipo caballería ligera. Aún así, cuerpo a cuerpo regular, vida regular, tiene un bonificador de menos 10 a la reducción de daño frente a unidades de tipo daño a distancia. El estándar es 20. Directamente el estándar sería tenerlo para varias de las caballerías, pero claro, esta unidad cuenta con menor estadística general. Continuando con los tier list, encontramos que el Hausa se tiene que enfrentar al chino. Ahora, ¿por qué considero que el chino es superior al de Hausa? Partamos por bases. En primer lugar, el de Hausa tiene, es cierto, mayor rango, mayor daño de asedio. Ahora, el chino no solo tiene más vida general gracias a su reducción de daño frente a unidades de tipo distancia. Recordemos que la caballería ligera es muy débil frente a unidades de tipo de arco,
ballestas más arco normal, que de eso haré un video, y guerrillas. En el caso del chino, gracias a su reducción de daño, cuenta con más vida útil frente a este tipo de unidades. Ahora, esta vida útil se suma más a la velocidad, y teniendo en cuenta que tienen la misma cantidad de daño, misma velocidad de disparo, mismos multiplicadores, solo que este tiene 2 más de rango. Pensándolo fríamente, cuando tú necesitas a una caballería ligera, necesitas que sea veloz y que resista frente a unidades tipo guerrilla. Esta unidad va a atacar a la caballería pesada y lo más probable es que muera rápidamente frente a guerrilla, frente a arco. Entonces realmente cumple el mismo rol, solo que este te dura más. Entonces, con este criterio rápido realmente, podemos decir que Hausa es inferior al chino, no por tanto, pero sí inferior. Esta vez vamos a utilizar a Holanda, una de las civilizaciones que cuenta con su dragón propio, el carabinero. Ahora, ¿cómo va esta civilización frente a la competitividad contra la caballería tipo dragón de las unidades estándar europeas? Hay que analizarlo por partes. En primer lugar, siento que no sé si me faltaron cartas. Yo cogí todas, pero sentía que el carabinero era más fuerte. No sé si estaré equivocado o no. Aún así, tiene estadísticas bastante normales frente a los otros tipos de caballería. Y en el caso de los dragones, este tendría un puesto inferior al británico por una menor base. Ustedes pueden observar, tiene menor vida, menor daño, y realmente lo único que lo salva es su bajo coste, su 14 de rango, y eso realmente no tiene muchas cosas especiales, sin contar que cuesta 1 de población. Entonces, con todo esto visto, podemos decir que el carabinero es realmente una infantería tipo ligera que cuenta con menos población, puede salirte más a cuenta en un largo plazo. No tiene daño en área, me habría gustado que tuviera daño en área. Tal vez un poco menos de daño y vida, y le cuentas con daño en área, habría quedado una tropa bastante competente. Pero en general cuenta con estadísticas interesantes tanto en base para hacer, como ya estábamos diciendo, 1 de población. Ahora que llegamos al tier, vamos a analizarlo. Vamos con siguientes consideraciones. El carabinero holandés cuenta 1 de población, eso es clave, muy clave, porque significa que tiene daño, vida y velocidad frente a unidades tipo caballería pesada que son superiores a la regular, costando menos cantidad de recursos y menos población. Por ende tienes un mayor número y una más tasa de DPS. Ahora bien, como unidad tiene menos vida, más velocidad, más daño, más rango, pero tiene peor multiplicador frente a artillería y menos asedio. Yo estaba pensando, en estadística pura, considero que el Hausa es mejor, te dura más. Pero teniendo en cuenta que este cuenta con 1 de población, yo dejaré al holandés frente al primero de decente. Creo que sería justo ponerlo ahí, base a que tiene 1 de población, entonces por 2 te sale más rentable que el jinete con jabalina, teniendo en cuenta que el carabinero tiene menos cartas que apoyan esas estadísticas bastante altas. Podría pelear contra el chino y el francés. Continuamos con una de las caballerías ligeras que son propias de sus civilizaciones, en este caso la India. La caballería india es parecida a lo que era el Sowar, que no cuenta con estadísticas tan avanzadas frente a sus competidores. Ahora bien, después de analizar el video de la caballería pesada me di cuenta que el Sowar
es considerada una unidad tipo lancero, entonces, bueno, es para destacarlo. Veré si hay más unidades tipo lancero en el juego para realmente hacer un video sobre ellas, porque si no, realmente no habría mucho que analizar. Pero volviendo al tema de los software, es una carta que, como ustedes, o son una tropa que, como ustedes pueden ver, requiere pocas cartas, específicamente 3 para sacarle la mayor rentabilidad, y aún así, claramente puedes obtener mejores estadísticas frente si usas el Manda Bazar, que es la unidad que puedes conseguir en la maravilla, y también puedes conseguir un mayor software con también con la siguiente tropa, con la siguiente maravilla, que te dará bonificaciones frente a la que es la vida y el daño. Ahora, el Samburak, no sé por qué estaba diciendo software, ando algo trabado hoy día, tiene estadísticas inferiores a lo que las otras unidades. Aún así, cuenta con esa distancia que le puede salvar en hartas ocasiones gracias a su velocidad de movimiento y su alto daño, frente con un multiplicador de por 4 frente a la caballería pesada. Esto lo hace no especialmente bueno, pero sí muy utilizable frente a lo que realmente necesitas, que es destruir a la caballería pesada. No hay mucho que decir frente a este tipo de unidad que tiene estadísticas regulares, aún así tiene las suficientes para hacer su trabajo de buena manera. Vamos al tier list. Ahora que estamos en el tier list, conseguiremos analizar las estadísticas. Ahora el indio tiene menor vida, similar a la del jinete, solo que con el bonificador de un 10 más frente a las unidades tipo a distancia. Se quedan básicamente lo mismo. Tiene menor asedio, más daño, menos alcance, menor velocidad de disparo. Y frente a lo que es uno contra uno, el jinete con jabalina es superior. Sí, superior. Ahora, ¿por qué? Analizando esto, si multiplicamos por 2 el 1.5, hacemos 3. Y 21 multiplicado por 2 es 42. Entonces, el daño que hace el Samburak, este lo hace en 42, más los por 4 frente a la caballería pesada, termina siendo más daño útil frente no solo a la caballería pesada, sino también a la artillería. Por ese criterio tan rápido, llegamos al caso italiano frente a una de las mejores unidades del juego. Como ustedes pueden ver, ya he mandado todas las cartas porque se me cortó la grabación. Aún así, quiero destacar algo. Si vamos al árbol de tecnología, podemos observar la carta de la mejora de la iglesia, que es lo que realmente te dará la bonificación especial. Como ustedes pueden ver, gracias a un automóvil se te cambian los dragones por una unidad tipo americana, que es con el fusil americano, el dragón americano, que te consigue hacer que el dragón italiano consiga una menor velocidad de disparo a 2.70, consiguiendo ser una de las unidades más rápidas, si no mal estoy, la mejor en velocidad de disparo frente a los dragones. ¿Qué podemos decir? Estadísticas bases muy altas, velocidad de disparo muy alto, un buen rango, y requiere pocas cartas, en total 5 para obtener a uno de los dragones más fuertes de todo el juego, si no es que el mejor de todo el juego. Así que vamos a tier list. Ahora que estamos en el tier list, vamos a desmentir lo primero, que el dragón francés es de los mejores del juego. Realmente el dragón italiano es bastante superior. Ahora, ¿por qué es esto? Gracias al uso de una carta en la iglesia, podemos obtener que el dragón cuenta con una velocidad de disparo de 2.70, similar al del carolino. Ahora imagínense un dragón que está en su rol de apoyo frente a una caballería pesada y al frente tiene a picas o mosquetes. El dragón sinceramente hace un daño útil mucho más rápido que la caballería con carabina. Podrías argumentar que en versatilidad el dragón es un híbrido frente a lo que es el alemán, con estadísticas puras altas como 500 de vida, y la carabina, que tiene un buen rango.
Este tiene un buen rango frente a 14, que normalmente el estándar sería 12. El estándar es de 20 de su reducción de daño. Aún así dispara más rápido que la mayoría de unidades tipo a distancia, específicamente dragones, siendo esta, si no mal estoy, la más rápida. Entonces alcanza daños mucho más rápidos, tiene un buen daño y un buen multiplicador. Esto lo hace, según yo, según la estadística y según como estamos comparando, una de las mejores unidades de todo Age of Empires 3. Aún así, siento que el rol táctico que tiene la carabina estadounidense te permite hacer hit and run de mejor forma. En un apoyo frente a mosquetes puede hacer más daño que el dragón gracias a su velocidad de disparo, aunque el DPS puro del dragón sea más la gran unidad de la caballería. Gracias al alcance puede generar una presión temprana y puede mantener distancia, que es lo que realmente queremos con un dragón. Con todos estos criterios podemos decir que el italiano sigue siendo actualmente el mejor dragón en este momento de la tier list. Continuamos con otra tropa de nativo americano, esta vez frente a los Lakotas. Opiniones. Lakota tiene una de las mejores unidades de caballería ligera, gracias a una serie de cartas que le proporciona unas mejoras interesantes. Y como ustedes pueden ver, gracias a la especialidad de los Lakotas que se dedican a conseguir grandes unidades de tipo caballería, este jinete con rifle no se queda para nada atrás frente a sus compañeros. 2 de población, 100 y 91 de oro, y todas estas estadísticas hace que el jinete con rifle consiga no solo bonificadores altos en daño, sino que consigue también estar en una posición más que privilegiada, ya que cuenta con un daño de 1.5, velocidad de disparo me refiero, que puede contar con hacer un hit and run más que decente. Ahora, las bonificaciones frente a la caballería pesada con el 30 de reducción de daño cuerpo a cuerpo y la reducción del 10% frente a unidades de tipo artillería, como lo puede ser los obús o los mismos cañones, proporciona una unidad que es rápida, competente, con harto daño y con una especialidad centrada en el destruir a la artillería y a la caballería pesada. Vamos al tier list. Gracias a las estadísticas podemos comparar de mejor forma cuál es el mejor rifle, Lakota o el jinete Haudenosaunee. Ahora, en consideraciones, el Haudenosaunee cuenta con más velocidad, más rango, más asedio y bonificador del 20% frente a las unidades de a distancia, específicamente mosquete, guerrilla. Y aún así, el jinete con rifle Lakota cuenta con 492 de vida, menos vida útil frente a las unidades de tipo a distancia, como las que son guerrillas y arcos. Aún así, hace mejor trabajo que el jinete con mosquete. ¿Por qué? Si nosotros notamos y hacemos referencia al 32 y 1.5, nos damos cuenta que el jinete con mosquete cuenta con bastante peor daño. 32, si lo multiplicamos por 2, que es la velocidad de disparo de por 3, nos da un 64 de daño, que es el mismo daño que hace el jinete con mosquete en el mismo tiempo. Un daño tan alto en menos tiempo puede servir tanto para matar a los de mejor forma a la caballería pesada, hacer un hit and run de mejor forma y, por supuesto, también destruir la unidad de tipo infantería pesada, que es lo que hace el jinete con rifle, que cuenta con un por 3. Tiene buen daño frente a lo que es, curiosamente, los barcos y al asedio con un por 6. Todas estas estadísticas hacen que el jinete con rifle sea superior al jinete con mosquete, pero inferior al jinete de los alemanes, al ser una tropa con estadísticas muy avanzadas frente a vida y daño, y teniendo una mejor rentabilidad en tanto daño cuerpo a cuerpo, a larga distancia, vida útil frente a unidades
Malta, aunque no se especialice con unidades tipo caballería, aún así las cuenta gratis. Así que gracias a unas ligeras cartas podemos obtener a uno de los dragones peor dotados de todo Age of Empires 3, gracias a que su civilización no se centra en lo que es la caballería. Aún así, porque lo agregamos al tier, frente al que el español tampoco no se consideraba una especialización de la civilización, yo lo considero una unidad para el tier por esa misma razón. Siento que solo una ya cuenta con la suficiente base para dar orden y comparación al darle un margen inicial a lo que es la caballería. Teniendo esa consideración inicial como una estadística base, se podría decir regular o uniforme, podríamos decir que el dragón maltés es como el estándar, podríamos decir. Es una unidad, como ya lo hemos estado diciendo, estándar, no tiene la gran cosa frente a estadísticas generales, teniendo menos vida que el mismo británico, que el mismo italiano, y un daño medianamente decente. Con todas estas estadísticas y con todas estas consideraciones, y teniendo en cuenta que los malteses no se dedican a la fabricación de unidades tipo caballería, o tal vez yo simplemente no vi bien las cartas, podemos tener que el dragón maltés, como ustedes pueden ver al pelear, no es el mejor. Aún así, no ofrece su estadística base para conseguir una media. Vamos al tier list. Ahora que tengo unos ligeros cálculos mejores de los que yo tenía en su momento, ahora que estuve analizando de mejor forma el Samburak con el dragón de la orden, me doy cuenta de algunas cosas. En primer lugar, yo estaba completamente equivocado al decir que el dragón maltés era el peor del juego. El Samburak lo es. Entonces, la menor vida hace que con el porcentaje de 20% de reducción de daño haga que la rentabilidad del dragón de la orden sea superior frente a que no tenga tantas cartas. Eso no es un impedimento para tener una mejor eficiencia en el campo de batalla. Aún así tiene más asedio, más daño, 144 con el por 3 y este tiene 140 simplemente gracias al por 4. Aún así tiene más rango. El Samburak tal vez te hace un mayor daño a la artillería pesada, aún así el daño base del dragón de la orden hace que sea simplemente mejor. Aún así hay que tener en cuenta que el Samburak no está con el manda pasar y con la mejora de la maravilla, que hace que por unos 8 segundos mejore exponencialmente sus estadísticas. Aún así, teniendo en cuenta que esas son estadísticas externas a la unidad, considero que el Samburak, frente con todas estas consideraciones, es el peor de la tier list. Vamos con la siguiente tropa. Mismo caso que con las unidades tipo italianas. Se me cortó la grabación. Aún así les voy a mostrar rápidamente todas las cartas que utilicé para conseguir a este dragón. Quiero decir que el dragón mexicano no es el peor del juego. El peor, con bastante diferencia, es el mexicano. Aún así este dragón cuenta con estadísticas bastante decentes, con un 14 de rango interesante, una buena vida, un daño de 53, y con todas estas consideraciones y viendo cómo se está enfrentando en este momento a las unidades a distancia, podemos decir que no está tan mal. Vamos al tier list. Y como una de las tropas analizadas ahora es el carabinero con el dragón mexicano, tenemos algunas consideraciones que decir, teniendo en cuenta que el carabinero tiene menor espacio en población que el mexicano, y como ustedes pueden observar, el 315 de vida versus el 450 de vida, el 14 de asedio versus el 21, el 32 de daño versus el 51, y teniendo en cuenta que tiene más alcance, hace que el mexicano esté por debajo del holandés solo por el espacio. Realmente como tropa puede ser más útil, pero no logra superar el doble de cantidad que puedes conseguir gracias al carabinero y su 1 población. Así que vamos a la siguiente tropa. Llegamos a los otomanos para dar paso a una de las unidades genéricas de Europa.
Los otomanos cuentan con una unidad que es la caballería a distancia, que la comparten con los compañeros rusos. Aún así, ¿qué tiene de especial esta caballería? Es una caballería con arco. ¿Qué tiene de especialidad esto? La caballería con la que, como ya hemos estado diciendo en la tier list, cuenta con una mayor velocidad de disparo gracias a su arco, claramente, porque tiene un mayor uso de velocidad. ¿Esto qué hace la diferencia en un uno contra uno? La velocidad de disparo puede hacer un hit and run más rápido. Aún así, la animación hace que sea menos efectivo, porque tiene que cargar la flecha y disparar. Aún así, su velocidad de disparo alto y su alta vida hace que sea una unidad que no requiere el porcentaje de reducción de daño a distancia, pero si lo tuviera, fácilmente estaría en un puesto aún mayor del cual lo conseguirá al colocar en la tier list, en el cual lo revisaremos claramente. Aún así, daño alto, buena velocidad de disparo, buena vida, reducción frente a las unidades cuerpo a cuerpo y poco más que decir. Vamos a la tier list. Llegamos a la tier list para tener al otomano frente al napoleónico. Ahora, ¿qué consideraciones vamos a decir para que el otomano sea superior al Napoleón? En primer lugar, aunque tenga más vida, tiene una mayor rentabilidad en el daño a distancia, gracias a su velocidad de disparo y a sus buenos puntos de golpe. La reducción de daño del dragón napoleónico no es suficiente gracias a la vida que tiene el otomano. Aún así, es más rápido el dragón imperial francés, tiene más asedio, tiene menor daño a distancia, pero con el hit and run se podría considerar mejor. Y realmente poco más hay que decir. El 31 por 3, acuérdense que para que nosotros tengamos en cuenta el daño real de lo que es la tropa en sí, el 1.5 se multiplica por 2 para conseguir 3 y el 31 se multiplica por 2 para que te consigas 62 de daño a distancia frente al 49 del napoleónico. Se multiplica por 3 gracias a su bonificación y el dragón napoleónico 4.5 gracias a su bonificación. Con todas estas consideraciones y teniendo en cuenta que el dragón francés no es rentable gracias a que requiere varias cartas y requiere una gran cantidad de recursos, el otomano se cataloga como... Continuamos con los rusos, que como ustedes pudieron observar en la tier y como ya lo habíamos mencionado previamente, es una de las unidades que cuenta con una unidad a caballo con arco, que estas unidades son especialistas en conseguir un soporte rápido gracias a su alta cadencia de disparo. Aún así, como ya lo habíamos comentado, lo comparte con nuestros compañeros otomanos. ¿Qué diferencias tienen? Realmente la estética pura no tiene una diferencia clara. Estuve revisando y hay una carta que, como ustedes pueden observar, nos trae una caballería que es más rápida a disparar, pero cuenta con un saque no de la caballería, sino de los nativos. Esa habilitación de esta caballería distinta solo se puede conseguir en un asentamiento nativo, que lo podemos construir gracias a esa misma carta. Aún así, esta no es superior al arquero de caballería estándar como unidad reglamentaria de las unidades rusas. Aún así, cuenta con estadísticas peores a coste de que se puede sacar con madera y en una etapa, bueno, semi temprana de la partida. Aún así, el que cuente con madera sirve como un reemplazo hacia el oro. Si no puedes tener una gran cantidad de arqueros con oro, puedes suplantarlo con madera. Esto te sirve para tener la rentabilidad de, por ejemplo, con los Strilit. Puedes usar Strilit con estos caballos, pero tal vez te rente sacar picas, entonces estarías sacando un gran coste de oro. Entonces ahí entra esta caballería que puede suplantar tal vez la madera y tal vez puedas tener una menor gasto general de recursos y una mayor rentabilidad a largo plazo. Aún así, esta caballería es bastante competente. Vamos al tier list.
Como ya habíamos comentado, había, aparte del dragón, que es una unidad tipo genérica, el arquero a caballo también es una unidad tipo genérica. El Dibor Janin, no, realmente no investigué cómo se pronunciaba, solo el alemán lo investigué, realmente, discúlpenme por la pronunciación. Cuenta con mejores estadísticas generales. Ahora, ¿por qué? Tiene más vida y mejor reducción de daño cuerpo a cuerpo. Esto es vital. ¿Por qué? Porque esto hace que sea superior a lo que es al otomano. Su alta vida hace que sea competente gracias a su velocidad de disparo y a su daño, hace que pueda reventar a la caballería más rápidamente. Aún así sufre mucho con unidades tipo el jinete Lakota y el Jaui Sauni y el británico y el alemán. Así que en el caso japonés contamos con una unidad tipo caballería a distancia pero con flecha. ¿Esto qué genera? Bueno, nos genera que gracias a ese tipo de unidad podemos contar con una de las que no solo dispara más rápidamente, sino de las que también tienen más alcance. Si nosotros usamos el pabellón dorado y lo conseguimos en la estructura de físico, que es la del bíceps, para que tenga más vida, que es la que yo recomiendo siempre, conseguiremos una tropa que cuenta con estadísticas brutales, debatiblemente la mejor del juego, en su posición de caballería ligera a distancia. Bueno, todas una distancia, de hecho, pero gracias a su consulado podemos obtener estadísticas de distintos sectores. Con Holanda podemos obtener lo que es el arsenal, que nos hace tener más estadística con la unidad. La maravilla hace que obtengas ese porcentaje mejorado a la hora de crear la unidad. Es algo más caro que la mayoría, aún así vale completamente la pena. Normalmente siempre menciono que no es se podría decir justo mencionar lo que es las maravillas frente a la unidad de tipo de asiáticas, porque ellas cuentan con estas mejores externas que modifican su estadística base. Aún así, considero que esta maravilla cuenta con la posibilidad de tener una mejora permanente en la partida frente a que no te la destruyan. Esta mejora permanente en la unidad hace que, gracias a las mejoras también de la metrópoli, consigamos una unidad que alrededor de la partida pueda conseguir estadísticas más altas y sin tantos factores externos que modifiquen el daño base, que es fundamental. Por ejemplo, no es lo mismo tener una estructura que si se te destruye ya no obtienes la mejora, hay que, por ejemplo, la India, que requiere o la unidad con el mandabazar o por 8 segundos tienes una tropa mejorada. Son estadísticas distintas y yo siempre aprecio la rentabilidad basado en la regularidad. Así que vamos a la tier list. Ahora que tenemos las estadísticas del japonés y el del estadounidense, podemos observar algunas cosas. En primera consideración, el daño a distancia general del arquero Yagusami. Tiene más vida, mejor reducción frente al daño a distancia, por ende es mejor contra la caballería frente a frente y también a la guerrilla y a los arqueros. Aún así tiene más asedio, cuenta con mayor rango, mayor velocidad de disparo, mayor bonificación contra un 8. 8 es una barbaridad, multiplican 22 por 8 y realmente hace un daño y a la velocidad de 1.5, imagínense si fuera una velocidad de 44 a la velocidad de 3 frente a 1 por 8, una locura. El arquero Yabusa, le voy a decir mejor, consigue catalogarse como superior a la caballería con carabina, porque aunque sea la carabina una de las mejores tropas en cuanto a velocidad de disparo, y bajo mi consideración uno que técnicamente, por solo técnica, por hit and run, por uso, la caballería sigue siendo superior al italiano, el arquero con poca técnica puede conseguir mejores resultados. Por ende, el japonés lo considero como volvemos a Europa Central para obtener a el mejor
dragón de Age of Empires 3 y con justa razón, realmente. Con sus extensas cartas que mejoran la calidad de la tropa, obtenemos a un dragón no solo rápido, no solo fuerte, no solo con gran alcance, sino también una tropa que tiene una estadística base mucho más alta que la mayoría de sus competidores. Esto genera que gracias a su buen alcance pueda conseguir ganar enfrentamientos mucho más rápido. Con todas estas cosas y teniendo en cuenta el valor, el alcance, la estadística base que, como ustedes pueden observar en enfrentamiento, termina siendo bastante considerable, hemos llegado a la conclusión que el dragón portugués sinceramente es muy superior al italiano y se considera el mejor dragón de Age of Empires 3. Vamos a la tier list. Y vamos a la penúltima comparación de la tier. Dragón de Legión Imperial versus arquero Yabusame japonés. Ahora, mayor vida útil tiene el arquero japonés, mayor asedio tiene el arquero japonés. En daño cuentan con una ligera superioridad. Bueno, en realidad están en una igualdad de condiciones, porque 22 si lo multiplicamos por 2 es igual a 44, del 1.5 multiplicado por 2 es igual a 3, el 13 de la Legión, de velocidad de disparo me refiero, y gracias al multiplicador 3.25 tiene una tasa de daño similar a la del dragón de Legión. Así que teniendo en cuenta que tienen el mismo daño, básicamente más asedio, más vida y aunque menor velocidad, considero que los factores vida frente a unidades a distancia, asedio y el bonificador por 8 frente al ataque a distancia contra la artillería, así que el arquero Yabusame sea superior al portugués. Ahora vamos con el último debate para decir cuál es el mejor, el japonés o el sueco. Continuamos con los suecos, una de las caballerías que se llama A Capellita, mejor dotadas de todo Age of Empires 3. En consideraciones, esta unidad tipo caballería cuenta con menor rango que las que hemos estado analizando previamente, aún así cuenta con daño en expansión, que se refiere a que cada bala hace daño a los compañeros que estén al lado de los A Capellita. Cuenta con varias cartas que afectan a lo que es al alcance, a la rentabilidad, a la vida y al coste inicial de la caballería frente a la construcción en el establo. Aún así, cuenta con estadísticas altas y buena velocidad, buena vida, buen daño, como ya habíamos comentado. Se puede conseguir gracias a su carta de marcha de Capellita en segunda edad. Y cuenta con estadísticas muy fuertes, y no solo a larga distancia, sino que a corta distancia, siendo este un Chevalier alemán, pero con mejores estadísticas. Entonces, con estas consideraciones, podemos tener en cuenta que, gracias a sus mejoras, llega a punto de trabante, y con estadísticas más que avanzadas, se cataloga como una de las mejores unidades de tipo caballería de Age of Empires 3 en el formato infantería ligera y debatiblemente como una de las mejores tropas de todo el juego, gracias a su daño en expansión que puede afectar a grandes números de tropas, haciendo que su rentabilidad aumente considerablemente. Vamos a la tier list. Vamos con la última comparación de la tier list para destacar cuál va a ser el mejor, el japonés o el trabante. Ahora, vida útil frente a unidades a distancia, están muy similares. Ligera ventaja para el arquero Yabusame. Aún así, la velocidad de movimiento del trabante es superior, el asedio es superior, el daño cuerpo a cuerpo no tengo ni siquiera para ver para qué ir a ver al arquero Yabusame, sé que es inferior. Por naturaleza estos tipos de arqueros tienen 20 a 30. De igual manera, al final del video iré a revisar y les dejaré en el Discord, en la descripción, la información del canal, a donde ustedes puedan ver si realmente me equivoqué y si realmente cambié de consideración final. Aún así,
El ataque a distancia del arquero es de 44 frente a 50 del Travante. La diferencia, el Travante tiene un daño en área de 1. Esta consideración es poderosa porque no solo hace daño también en área, sino que tiene bonificador frente a la infantería. Esto se considera infantería pica, se considera infantería arco, guerrilla y mosquete. Entonces, con todas estas consideraciones, teniendo en cuenta que el daño a distancia es superior, el asedio es superior, el daño a distancia es superior, el daño cuerpo a cuerpo es muy superior, y la vida podríamos considerar debatiblemente que es mejor, así que el Travante sea más versátil en la mayoría de ocasiones. Aún así, el ataque a distancia y el daño de asedio hace que puedas dar ciertos toques a lejana distancia. Así que, con esta consideración, considero que el sueco se gana el punto de Coat y consigue ser el mejor unidad tipo infantería caballería ligera de todo Age of Empires 3. No por una cuestión de falta de rango. La falta de rango en el Travante no aplica, porque este, aunque tenga mucho rango, en estadística general es inferior. Ese es el problema. Si por ejemplo el arquero tuviera, no sé, 3 puntos más de daño, podríamos considerar que mejor. O tal vez al aplicar el daño de la maravilla, el de más de puntos de resistencia, lo cambiamos a ataque a distancia, podríamos considerar el arquero Yabusame como el mejor, y realmente esto debería de ir así. Pero claro, esto depende de la maravilla y si está en la partida, y como nosotros ya hemos dicho en hartas consideraciones, que no hacemos que los factores externos apliquen al análisis de cada situación, yo considero que el sueco es superior. Aún así, quiero decir que si ustedes prefieren el arquero frente al Travante, no están para nada equivocados. Yo los consideraría en ambos en el mismo puesto, lo dejaría así, tal cual, uno adelante de otro dependiendo de la maravilla que uses con el japonés. Pero en términos generales, el más versátil es el Travante. Para causas específicas es el Yabusame. Con todo esto, les quería decir gracias por ver el video y sobre todo muchas gracias por los 100 suscriptores que acabamos de conseguirlo esta mañana. Yo estoy muy feliz y prometo dar más videos de forma más regular y por supuesto darle un toque más de calidad. Con todo esto visto, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.